Te hemos alabado, te hemos glorificado en esta mañana. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Permite que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos. Cada persona, Señor, que escuche esta palabra, pueda atesorarla en su corazón. Tu palabra dice, Señor, que tú la envías con propósitos definidos. Dios mío, dice tu palabra que no volverá a ti vacía, sino que hará aquello por lo cual, Señor, tú la envías, Padre. Gracias por esa promesa, Señor. Bendice el corazón de mis hermanos en esta mañana. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos. Verán la casa del Señor en esta hermosa mañana. En esta mañana, hermanos, quiero compartir otro tema con ustedes. Y mi tema en esta mañana es el regalo de Dios al mundo. Y está basado en dos escrituras, Juan 15:22 y Gálatas 4:4. Y quiero leer, hermanos, estas escrituras, aunque la de Juan 15:22 solamente es una porción. Dice, si yo no hubiera venido. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, en el primer verso, el cual es realmente solo un fragmento de un verso, Jesús nos invita a considerar una posibilidad. ¿Qué si Él no hubiera venido a la tierra? ¿Qué si Él no hubiera nacido en Belén? ¿Qué si Él no hubiera caminado las calles polvorientas de Judea? ¿Qué si Él no hubiera expresado esas maravillosas palabras llamadas el Sermón del Monte? ¿Qué si Él no hubiera caminado sobre el agua? ¿Qué si Él no hubiera hecho al ciego ver, al sordo oír, al paralítico caminar? ¿Qué si Él nunca hubiera resucitado al muerto? ¿Qué, hermanos, si nosotros no tuviéramos sus palabras para confortarnos, retarnos, enseñarnos y guiarnos a Dios? ¿Qué si Él nunca hubiera muerto en la cruz? ¿Qué si Él nunca se hubiera levantado de la muerte? ¿Qué si Él nunca hubiera mandado a sus discípulos al mundo? ¿Dónde estaríamos? ¿Y qué clase de mundo sería este? ¿Cómo serían las cosas? O sea, ¿qué tan diferentes serían si Él no hubiera venido? Dice el texto, ¿verdad? ¿Qué si yo no hubiera venido? ¿Cómo serían las cosas? ¿Qué tan diferentes serían si Él no hubiera venido? Hermanos, en estos días celebraremos un aniversario más del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho en otras ocasiones, no sabemos exactamente en qué año nació y tampoco estamos seguros del día. Nadie ha dicho que fue exactamente el 25 de diciembre. Nadie sabe exactamente. Pero el hecho de que no sabemos el día exacto o el año exacto, eso no debería incomodar o perturbar nuestra fe. Hermanos, los historiadores seculares no registraron su nacimiento y entre los escritores del Evangelio, solo Lucas nos da información histórica específica para tomar en cuenta. El Nuevo Testamento no nos manda a recordar su nacimiento con una celebración anual. Eso empezó en la iglesia primitiva muchos años, muchos siglos después. El gran mensaje, hermanos, de la fe cristiana puede ser encontrado en la declaración de que Dios fue manifestado en carne, de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, de que Jesús era el Dios encarnado, 100% hombre y a la vez 100% Dios. O sea que ese es el centro de nuestra fe, hermanos. Todo lo demás se deriva de ese hecho. O sea, la fecha de su nacimiento es algo secundario. Celebramos nosotros porque Él vino al mundo.
Una vez más, Jesús dijo ahí en Juan 15:22, si yo no hubiera venido, pero Él vino, y la historia misma ha sido cambiada por siempre. Y eso, hermanos, es lo que importa. Por poco más de 30 años, el Hijo de Dios caminó en esta tierra y nada ha sido igual desde entonces. Él vino y en su venida, Él dividió el tiempo en dos, antes y después de Jesucristo. Y como ustedes saben, en todo el mundo es así. Los únicos que tienen un calendario diferente son los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos acaban de celebrar su nuevo año, que fue como en septiembre. Y es el año, pues, mucho más extenso, más grande. Pero todos los demás nos basamos en el tiempo en que Jesús vino, antes y después de Cristo. Entonces, hermanos, quiero que en esta mañana consideremos algunas cosas muy importantes. En primer lugar, el significado de esa frase, el cumplimiento del tiempo. El segundo verso que leímos en Gálatas 4:4 nos invita entonces a considerar el tiempo de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa frase, hermanos, vino el cumplimiento del tiempo, es una muy singular expresión griega. Habla de algo que está completo y totalmente desarrollado. Es como una manzana lista para ser cosechada, o como una mujer embarazada sintiendo los dolores del parto, lista para tener su bebé. Describe el momento de la historia cuando todas las cosas estaban en paz, cuando todas las piezas estaban en su lugar. Ese momento cuando la escena estaba perfectamente preparada. Ahora hemos dicho, hermanos, que en el idioma griego hay dos palabras para tiempo, ¿verdad? Una es kairos, que habla de un tiempo oportuno. Hay una oportunidad que viene a tu vida, tal vez por accidente. Pero hay otra que es cronos, y de ahí sacamos la palabra cronología, que tiene que ver con el orden progresivo de eventos, cuando todo sigue una secuencia propia y es el tiempo exacto. Entonces la palabra que se usa en Gálatas no es kairos, es cronos, indicando que Dios no solamente decidió improvisar o tomar ventaja de un tiempo oportuno, sino que en lugar de eso, Dios orquestó la secuencia de eventos y cuando el tiempo era exactamente el correcto, Él envió a su Hijo al mundo. En ese momento, o sea, no antes, no después, Dios envió a su Hijo. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Sabemos eso, hermanos, porque conocemos la Biblia. Él nunca se adelanta, nunca se atrasa. O sea, eso lo sabemos, pero aún así, hermanos, el tiempo de Dios algunas veces nos sorprende. Cuando Él hace algo que no esperamos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué hiciste esto? O cuando hemos orado y tal vez los cielos parecen estar completamente cerrados. Cuando nos preguntamos si Dios no nos oye, y en ocasiones, hermanos, muy profundamente en nuestras almas, nos preguntamos si Dios realmente existe. Pero Dios tiene sus tiempos perfectos. Ahora los judíos, hermanos, se preguntaban acerca de ello también. Ellos tenían algunas preguntas legítimas que hacer acerca de Dios. Por mucho tiempo habían esperado a Jesús. Desde el mismo principio del tiempo, Dios prometió enviar a su Hijo. Si nos trasladamos hasta el jardín del Edén, hermanos, vemos que Dios prometió que un día la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, quien es Satanás. Eso se encuentra en Génesis 3:15. Adán y Eva no sabían y no podían haber sabido, pero esa frase, simiente de mujer, fue una directa predicción de la venida de Cristo. Siglos después, Dios prometió a Abraham que él tendría un hijo y que a través de su hijo y sus descendientes, toda la tierra sería bendecida, según ahí en el libro de Génesis capítulo 12. Muchas generaciones después,
La promesa fue hecha en forma más específica, que un cetro se levantaría en Judá, ahí en Génesis 49, significando con ello que Cristo nacería de la tribu de Judá. Cientos de años después, Dios le prometió a David que un día él tendría un hijo que se sentaría en su trono y cuyo reino sería eterno. Ahí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7. Así que la promesa pasa de Adán a Abraham, luego a la tribu de Judá y a la casa de David. Y luego después el profeta Miqueas declara que el Mesías nacería en una pequeña villa en Belén, ahí en Miqueas capítulo 5, verso 2. Y finalmente, hermanos, a Daniel le fue dada una visión divina del marco del tiempo exacto cuando Cristo vendría a la tierra, en Daniel capítulo 9. Entonces, todo esto fue escrito en el Antiguo Testamento y mucho más, ¿verdad?, que yo no he mencionado. Los judíos sabían esto. Y aun si ellos no lo entendieron todo, creó dentro de ellos un gran deseo, o sea, una esperanza y un sueño de que un día el Mesías vendría del cielo. El Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías, quien vivió aproximadamente 433 años antes de la venida de Cristo. Llamamos a esto, llamamos al periodo que siguió a su ministerio los 400 años de silencio, ¿verdad?, después del ministerio de Malaquías. Pero esa frase puede ser engañosa porque aparentemente no pasó nada importante. Sin embargo, esos siglos estuvieron llenos de eventos de suma importancia, incluyendo la carrera histórica de Alejandro el Grande. Le llamamos años de silencio porque ningún profeta se levantó para hablar de parte de Dios y no se escribió nada de parte de Dios. O sea, los cielos hicieron silencio, como si Dios hubiera olvidado sus promesas. Pero dice el texto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, aparentemente, como que no había nada, ¿verdad? Pero el tiempo se tenía que cumplir y cuando vino el cumplimiento, el Señor mandó a su Hijo. Ahora, ¿cómo Dios preparó al mundo? Jesús dijo una vez más, si yo no hubiera venido. Y Pablo dijo, en el cumplimiento del tiempo. Lo cual significaba que cuando el tiempo mismo estaba preparado y listo, cuando el escenario estaba completamente arreglado, Dios envió a su Hijo. Si volvemos atrás y miramos la historia, hermanos, ¿qué descubrimos acerca del mundo en los días en que Cristo nació? 4 simples frases contestan la pregunta. En primer lugar, fue un tiempo de paz internacional. Fíjense, hermano, quiero que veamos, ¿verdad?, cómo estaba el mundo, cómo preparó Dios al mundo para la venida de su Hijo. Pues porque digo, dice ahí en el cronos de Dios, o sea, Dios orquestó todo, no tomó ventaja solamente de un tiempo oportuno, sino que Él orquestó todo. En primer lugar, fue un tiempo de paz internacional. Solo por segunda vez en la historia del Imperio Romano, se dice que las puertas del templo de Janus, el dios del mar, en Roma estaban cerradas, significando con esto que el imperio no estaba en guerra en ningún lugar. Hay una famosa frase que se llama la Gran Pax Romana, que significa la paz romana, ¿verdad? Eso estaba en vigor, lo que significaba que todo el mundo alrededor del Mediterráneo estaba unido en un solo gobierno. O sea, no había guerra, pues estaba en paz todo. Yo creo que todos han oído esa frase que dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Bueno, pues esa declaración era verdad literalmente. O sea, los romanos habían construido un sistema de caminos que salía de Roma en todas direcciones. Y se dice que ellos lo construyeron porque de esa manera tenían controlado todo su imperio. Si en algún lugar se levantaba alguna revuelta, inmediatamente llegaban. Pero eso también, hermanos, hizo que el evangelio se esparciera muy rápido a todas las partes del mundo conocido. Por otro lado, hermanos, el griego era el lenguaje común a través de todo el imperio, lo cual unió a la gente e hizo más fácil que el mensaje de Jesús llegara
a las masas, o sea, a toda la gente. En segundo lugar, hermanos, fue una era de confusión y agitación religiosa. Fíjense, a través del imperio las religiones misteriosas estaban en decline. Había tantos dioses en la antigua Grecia que un escritor llamó a Grecia un altar enorme. Y el judaísmo estaba listo para el Mesías que venía. Durante esos 400 años de silencio, los judíos habían emigrado a cada esquina del mundo antiguo. O sea, el judaísmo floreció cuando los judíos construyeron sinagogas donde quiera que ellos iban. ¿Y dónde empezó el cristianismo, hermanos? Bueno, surgió del seno del judaísmo. O sea, la iglesia primitiva tomó su modelo de la adoración en las sinagogas. ¿Y dónde empezaba el apóstol Pablo cuando iba de ciudad en ciudad? ¿Se acuerdan? Él siempre empezaba en una sinagoga local, predicando el evangelio a su propio pueblo, a su propia gente. Entonces, en el tiempo en que vino Cristo, había judíos en cada nivel de la sociedad, en el imperio romano, y muchos gentiles conocían al Dios de Israel. Mirando atrás, hermanos, podemos ver claramente que Dios había puesto a su pueblo escogido, los judíos, en posiciones estratégicas para ayudar al avance del evangelio. Y la pregunta que se hacía era, ¿por qué no ha venido el Mesías? Es lo que se preguntaban los judíos. ¿Por qué no ha venido el Mesías? Su experiencia en los tiempos del Antiguo Testamento los había dejado anhelando por algo mejor. La ley, por muy buena que fuera, nunca podría salvarlos. Como dicen Romanos, ¿verdad? Fue como un ayo, o sea, como un maestro designado a llevarlos a Cristo. Los historiadores, hermanos, dicen que en los siglos que precedieron a la venida de Cristo, había un sentimiento de malestar y una expectación no definida de algo que estaba a pasar. Y es por eso que Pablo, estando en Atenas en el año 50 después de Cristo, pudo referirse al altar, al Dios no conocido, como un punto para proclamar el evangelio. Entonces, ¿cómo estaba el mundo? Un tiempo de paz internacional, un tiempo de confusión, agitación religiosa, pero también, hermanos, fue una era de decline moral. Atenas estaba en lo más oscuro de su gloria. Los dioses de Grecia y Roma ya no comandaban las ciegas alianzas de las multitudes. La educación, la filosofía y el arte crearon deseos que ellos no pudieron llenar. Al final el veredicto fue claro. Atenas podía producir a personas como Aristóteles, Sócrates y otros filósofos. Roma produjo a Séneca, a Cicerón, a Juvenal, Julio César. Pero lo que el hombre pudo hacer no fue suficiente. No pudo llenar el vacío dentro del corazón humano. El arte, la literatura, la poesía, la música, la arquitectura y la más grande maquinaria militar que el mundo jamás conoció, todo junto, no pudo producir significado en la vida, o mostrar el camino para el perdón duradero, o ofrecer alguna respuesta a 3 preguntas que todos necesitamos responder. Las preguntas, ¿verdad?, básicas de la vida. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y otra vez, es un simple hecho histórico de que la condición del mundo caído era terrible. Aún los poetas romanos lo decían. O sea que la gente vio el problema, pero fueron incapaces de hacer algo al respecto. O sea que ellos conocían la verdad, o al menos parte de ella, pero no tenían poder para producir un cambio duradero. Y el resultado fue un aumento en la superstición, la inmoralidad, la corrupción, el mal descontrolado, y había un claro aumento de incredulidad. Fíjense, hermanos, este es el mundo al cual Jesús vino. Es el mundo que Pablo describe gráficamente en Romanos 1. Un mundo que sabía la verdad, pero la reprimieron
Ignoraron al verdadero Dios y se volvieron a los ídolos. Si usted lee Romanos 1, ahí describe Pablo esto. Fue un mundo que se dio al paganismo, a la inmoralidad sexual, al asesinato, a la perversión, a la deshonestidad, a la brutalidad. Un mundo de promesas rotas, sueños rotos, hogares rotos, corazones rotos. Como decía la semana pasada en palabras de C.S. Lewis, siempre invierno, nunca Navidad. Todo triste, todo frío. Y en esa oscuridad, hermanos, Dios hizo brillar una luz en un establo, en una oscura villa en Belén. Y en cuarto lugar, hermanos, fue una edad de cumplimiento profético. O sea, lo que empezó en Génesis continuó a través del Antiguo Testamento. Dios, vez tras vez, prometió que Él intervendría en la historia. Un día el Mesías vendría. Hubo una corriente significativa de profecías. Las promesas se hicieron más y más específicas hasta que ocurrió. El ángel vino a Zacarías y a Elizabeth, luego a María, luego a los pastores, luego a los magos. Luego los magos en el oriente miraron la estrella y supieron que el rey de los judíos había nacido. Herodes, ese malvado y enfermo rey, parecía haber sido tomado por sorpresa, ¿verdad? Pero los escribas no. Ellos sabían que el niño nacería en Belén. Por eso cuando los preguntó dijeron, pues sí, en Belén, porque así está escrito. O sea, ellos sabían. De esa manera entonces el escenario fue puesto para la venida de Cristo. Sucedió justo como Dios dijo que sucedería. O sea, no antes, no después. Una vez más dice Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, del cronos, ¿verdad? El tiempo, Dios envió a su Hijo. Los antiguos lo predijeron, ahora el día se acercaba. Las promesas de Dios se cumplieron con la aparición del Hijo de Dios. Déjenme volver por un momento al punto con el que empecé, a las palabras de Jesús. Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido, si Cristo no hubiera venido, ¿cómo sería el mundo? ¿Qué diferente sería? Solo por un momento, imagínate esto, que una mano poderosa borrara toda la influencia de Cristo de nuestra civilización. Como cuando una mano borra todo lo que se ha escrito en un pizarrón. Vas a la biblioteca y no encuentras ningún rasgo de la vida o de las palabras de Jesús. Todo se desvaneció. En las enciclopedias todo lo referente a Jesús ha sido removido. En los museos donde se exhibían los cuadros de la transfiguración, la última cena, Cristo en la cruz, ahora solo hay espacios vacíos. Las palabras del gran maestro se han ido. Las grandes catedrales han desaparecido. Si Cristo, hermanos, no hubiera venido, las escuelas y los hospitales que han tenido una tremenda influencia, tanto en el hogar como fuera del hogar, hubieran todos desaparecido. Si Cristo no hubiera venido, todas las iglesias y sus buenas obras fueran borradas de la tierra. Colegios cristianos, ministerios cristianos, programas cristianos, todo se hubiera desvanecido si Cristo no hubiera venido. Pero hay cosas, hermanos, más peores aún que estas. Si Cristo no hubiera venido, las promesas de Dios no se hubieran cumplido. Si Cristo no hubiera venido, el mundo aún estaría en tinieblas. Si Cristo no hubiera venido, no supiéramos que Dios es amor. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera un evangelio que creer. Si Cristo no hubiera venido, no habría Navidad ni tampoco resurrección. Si Cristo no hubiera venido, no habría esperanza más allá del sepulcro. Si Cristo no hubiera venido, seguiríamos perdidos, porque no habría quien nos salvara del pecado. Si Cristo no hubiera venido, no habría buenas nuevas que predicar a las naciones. Quiero que escuches una vez más las palabras del ángel y piensa en lo que significa para nosotros. En Lucas 2 dice, pero el ángel les dijo, no temáis,
Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dejen, hermanos, cerrar con una palabra de aplicación. ¿Qué deberíamos aprender de todo esto, hermanos? Estas son lecciones para nosotros. En primer lugar, pensemos en la maravilla de la providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, significa que Él reina sobre los afanes de los hombres y las naciones. Si a Él le place, Él levanta a un gobernante y derriba a otro. Hermanos, Él mueve todo el curso de la historia para que todo esté listo para la venida de su Hijo. Así lo hizo. Movió todo el curso de la historia. Él hace lo que Él quiere hacer. Con Dios, hermanos, no hay destino, no hay caprichos, no hay coincidencias. Nada pasa solo por accidente con Dios. Todas las cosas trabajan juntas como parte de su plan eterno. Hermanos, algunos de nosotros necesitamos entender, abrazar esto, porque a veces secretamente tememos que Dios nos ha olvidado. Tal vez hay aquí en esta mañana alguien que llega al fin de este año con un sentido de vacío y quizás con un sentido de temor acerca de lo que va a traer el año que viene, el 2024. Quiero decirte, no temas, hijo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando sea el cumplimiento del tiempo, Él mantendrá sus promesas para ti. El tiempo de Él es perfecto. Tenemos que considerar entonces la maravilla de la providencia de Dios. En segundo lugar, consideremos ahora la inmensa importancia de Jesucristo. Seguramente, hermanos, este es el mayor punto. Es el centro de la historia. La historia es realmente su historia, planeada y dicha por Dios. Hermanos, la historia secular nos da fechas, nos da tiempos, lugares y gente, pero solo Dios puede darle sentido a la historia. Su nacimiento es el eje en el cual la puerta de la historia se sostiene y se mueve. Él vino en el momento correcto, no un momento tarde, no un segundo antes. Eso significa, hermanos, que el milagro de Navidad empezó mucho antes de Belén. Tuvo lugar a través de muchos siglos mientras Dios preparaba al mundo para la venida de su Hijo, el Salvador del mundo. Hace algunos años atrás, un líder cristiano de China llamado C.K. Lee visitó los Estados Unidos. Y un domingo él habló en una iglesia aquí en California. Y en la conclusión de su mensaje, un estudiante joven le hizo una pregunta. Y le dijo, ¿por qué deberíamos exportar el cristianismo a China cuando ustedes tienen a Confucio en su país? Hay 3 razones, dijo el hombre. 3 razones. Primero que todo, Confucio fue un maestro y Cristo un salvador. Y él dijo, China necesita un salvador más que un maestro. En segundo lugar, él dijo, Confucio está muerto y Cristo está vivo. China necesita un salvador viviente. Y en tercer lugar, él dijo, Confucio un día va a presentarse delante de Cristo para ser juzgado por él. China necesita conocer a Cristo como su Salvador antes de que se encuentre con Él como su juez. Esa fue la respuesta que él dio. Hermanos, al final todo llega a ser algo muy personal. Todos necesitamos un Salvador. Algunos de nosotros lo entendemos, pero mucha gente no lo entiende. Cristo vino para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Entonces la pregunta, hermano, llega a ser, ¿qué harás con Cristo en esta Navidad? ¿Qué harás con Cristo? Déjeme terminar. Nuestro texto nos dice que Dios mandó a su Hijo.
Eso significa, hermanos, que Él se estaba moviendo hacia nosotros. Se acercaba a nosotros, mientras nosotros nos alejábamos de Él. Dios envió a su Hijo a un mundo que no sabía que Él venía y no le importó que Él había llegado. O sea que no hubo un comité de bienvenida en Belén, ¿verdad? Nadie estuvo para dar la bienvenida al Hijo de Dios. Entonces, escucha esto. Cuando se trata de conocer a Dios, no se trata de que nosotros tomemos el primer paso y luego esperemos a que Dios tome el siguiente paso y encontrarnos a la mitad. No es así, hermanos. Nunca tenemos que tomar el primer paso. Dios siempre toma la iniciativa. El mensaje de Navidad es este. En Cristo, Dios ha tomado miles de pasos hacia nosotros. Ahora Él dice, ¿no tomarías un pequeñito paso hacia mí? Fíjense, hermanos, el viaje del cielo a la tierra fue el viaje más largo que jamás alguien pudo haber hecho. Eso es lo que significa para Dios el enviar a su Hijo. Ahora, todo lo que Él pide es que nosotros tomemos un pequeño paso de fe hacia Él. Y cuando lo hacemos, hermanos, Él nos encuentra en donde estamos. ¿Sabes qué? Tú no tienes que hacer muchas cosas. Ahí donde estás, el Señor te encuentra. A veces la gente dice es que para que yo pueda estar bien con Dios tengo que hacer esto y esto y esto, tengo que componerme antes de venir a Dios. No, donde estás Dios te encuentra. ¿Sabe que nadie capturó la esencia del por qué envió a Dios a su Hijo? Como este autor llamado C.S. Lewis, un escritor, teólogo, académico inglés, es tremendo este hombre. Él dijo lo siguiente, él dijo, fíjese, el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de hombre para que los hijos de los hombres nos convirtiéramos en hijos de Dios. O sea que este hombre capturó la esencia de todo esto, ¿verdad? De por qué Dios envió a su Hijo. El Hijo de Dios se convirtió en Hijo del hombre para que los hijos de los hombres nos convirtiéramos en hijos de Dios. O sea, Él vino a donde nosotros estábamos para levantarnos y llevarnos a donde Él está. Él no dijo, sube acá. No. Él vino a donde estábamos para llevarnos a donde Él está. O sea, ese es el milagro del Evangelio, hermanos. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has dado gracias a Dios por mandar a Cristo a la tierra? ¿Te alegra que haya venido? ¿Has considerado dónde estarías si Él no hubiera venido? Quiero decirte algo. Entre hoy y el día de Navidad, toma unos minutos para pensar acerca de cómo tu vida sería diferente si Cristo no hubiera venido. Piensa en el camino en que andabas y luego enlista los cambios que Cristo ha hecho en tu vida. Hermanos, como dije, en algunos días vamos a celebrar la Navidad y las familias se van a juntar para abrir sus regalos. Dios tiene un regalo de Navidad para ti, envuelto no en papel brillante, con un elegante moño, sino en pañales y acostado en un pesebre. Ese es el regalo de su Hijo. Aunque claro, ¿verdad? Ahora ya no está como un pequeño, pero Él sigue siendo el mismo. El regalo de su Hijo es para ti. El regalo permanece ahí, necesita ser recibido personalmente. Hermano, tú nunca podrás verdaderamente gozar de la Navidad hasta que puedas mirar el rostro del Padre y decirle que has recibido su regalo de Navidad. Quiero terminar solamente mencionando una vez más los textos. El Señor Jesucristo dijo, si yo no hubiera venido,
¿qué pasaría, hermanos? ¿Dónde estuviéramos? Pero Pablo dijo, pero cuando vino el cumplimiento en el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para bendecir nuestras vidas, para cambiar nuestra historia. Así que, hermanos, la respuesta es de nosotros. Como dije, de aquí a Navidad, hermanos, haz ese ejercicio y piensa por unos momentos, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera venido a mi vida? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estarías? Hay mucha gente que a veces, ¿verdad? Como en el caso mío, yo siempre he dicho, yo no fui un vicioso, yo no andaba de borracho, yo no andaba de drogado, no hice nada de esas cosas. Pero de todos modos necesitaba a Cristo. Y hay mucha gente que dice, ¿qué testimonio doy si a mí no me sacó Dios de esto? Pues tienes que estar más agradecido de que no caíste en eso, de que Dios te sacó. Pero aunque no hubiéramos hecho nada así de eso, según que son pecados escandalosos, pero necesitábamos a Cristo en nuestro corazón. Yo, como les he dicho muchas veces, yo nací en un hogar católico, muy católico, la verdad. Mi abuelo era el sacristán. Y yo desde muy pequeño yo me crié en la iglesia. Me vestían así con una cosa, ¿verdad? Una toga así. Y yo estaba ahí echando el incensario. Y bueno, todo el tiempo crecí así. Pero yo necesitaba a Cristo, hermano. Y Cristo vino a mi vida. Puedo repetir, nunca vas a poder tú mirar a Dios de frente hasta que tú hayas recibido su regalo, el regalo de Dios, el regalo de Dios al mundo, el regalo de Navidad. Póngase de pie, hermanos, amén. Quiero pedirles algo. Si en esta mañana hay alguien que tal vez no ha recibido al Señor, ¿por qué no haces conmigo esta oración? Yo sé que posiblemente aquí hay alguien que no ha recibido al Señor, pero también tal vez las personas que van a ver este video, quizás hay gente que no ha recibido al Señor. ¿Por qué no extienden sus rostros todos? Si tú no has recibido al Señor, ¿por qué no haces conmigo esta oración? Y dile, Señor Jesús, hasta donde yo entiendo en esta mañana, quiero entregar mi vida a ti, Señor. Gracias porque tú viniste en el tiempo perfecto. Gracias, Señor. Sálvame. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a crecer en ti. Ayúdame a conocerte cada día más, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No tienes que hacer muchas cosas, porque como dije, el que hizo el viaje más largo fue el Señor. Nosotros solamente tenemos que dar un pasito pequeño y Dios ahí nos va a encontrar. Y si tú ya eres cristiano, en esta mañana te invito a que si tú puedes pasar al altar y darle gracias a Dios. Y una vez más recordar qué sería tu vida si no tuvieras al Señor. Mientras paso, hermanos, ahí al piano, si tú quieres pasar, ya sea para pedirle al Señor que venga a tu vida o para darle gracias, hazlo en esta mañana.